muchísima utilidad. Para los que ya nos conocen, casi siempre han visto que nos dedicamos más a temas como de materia fiscal, ¿no? Pero el tema de defensores va dirigido a todos los abogados. Entonces, no solo trajimos ponentes especializados en materia fiscal, sino que trajimos ponentes también que nos apoyan en otras áreas que generalmente nosotros no manejamos o no conocemos tanto en materia fiscal. Entonces, muchísimas gracias a todos ellos, muchísimas gracias por sumarse y apoyarnos, y los felicito de antemano porque sé que sus ponencias serán excelentes. Les comento también que a lo largo de las conferencias que vamos a ir dando y se van a ir impartiendo el día de hoy, vamos a ir comentando el funcionamiento de la página Defensores. ¿Qué es Defensores? ¿Qué tiene? ¿Cómo se entra? ¿Qué hay? ¿Qué pueden ver o qué pueden encontrar en la página? ¿Quién va dirigido? Y más cosas que iremos explicando alrededor del día de hoy. Y permítanme para que, sin más preámbulo, iniciemos la charla del día de hoy. El evento de presentación oficial de la página www.defensores.legal. Muchos me comentaban, oye, no es .com, no es .com, la terminación así es correcta, es defensores.legal. Nos encuentran en Facebook como Defensores MEX. Y bueno, aquí están los ponentes que nos acompañan el día de hoy con los temas de la prueba ilícita y excepciones, juicio de resolución exclusiva de fondo, fintech, aspectos legales y fiscales y litigio en el sistema interamericano de derechos humanos. Y sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestra primera ponente, la maestra Anaid Campos Galindo, con el tema la prueba ilícita y excepciones. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la maestría en Derecho con enfoque penal en la Universidad Tecnológica de México, tiene diplomados en Justicia para Adolescentes y Defensa Internacional de los Derechos Humanos. Es docente certificada por la CETEC. Cuenta con práctica profesional en juicios orales en la Suprema Corte de Justicia del Estado de California, Estados Unidos de Norteamérica. Cuenta con certificaciones en técnicas de litigio oral, interrogatorio y contrainterrogatorio. Participa en la capacitación de jueces, ministerios públicos, policías y defensores públicos en distintas instituciones y escuelas del país en materia de sistema penal acusatorio. Es litigante en materia penal en el sistema acusatorio, justicia para adolescentes, así como en la materia administrativa. Ha colaborado en diversas instituciones, entre ellas la Contraloría General del Distrito Federal y los órganos político-administrativo Benito Juárez y Azcapotzalco, en la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría del Gobierno del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente se desarrolla actividades dirigidas a la investigación de la ciencia procesal penal e impartición de clases sobre sistema penal acusatorio. Es para nosotros un gusto y un honor recibirla el día de hoy, maestra Anaid Campos. Muchísimas gracias y le cedo los controles para que inicie su ponencia y le reitero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahora sí me escuchan y me ven bien, por favor. Perfecto, le escuchamos y la vemos bien. Ya le cedo los controles. En un Lock Tabs puede retomarlos. Y en el botoncito de play al material de la prueba ilícita, tiene un botoncito ahí de play. Perfecto, ahí estamos. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes. En esta ocasión, hablando sobre un tema que para mí es muy interesante y sobre todo útil en la práctica profesional de cualquier abogado que se dedica en la materia penal, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando con el tema de la prueba ilícita y sus excepciones. Entiendo que no todos son penalistas, así que me iré un poquito despacio para ir como homologando un poquito estos temas.
Lo que entiendo es que la mayoría son fiscalistas, pero pues por supuesto estos temas nos vienen, pero como anillo al dedo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar primeramente señalando qué es la prueba ilícita. Un medio de prueba, para que pueda ser perfectamente válido en el proceso penal, necesita tener una serie de características elementales. Número uno, un medio de prueba para poder ser utilizado por el juzgador al momento de elaborar su sentencia debe haber sido debe pasar por un proceso probatorio para que una vez que el juez considere que el medio de prueba le es útil, este lo pueda utilizar justamente para fundar y motivar sus determinaciones. En el caso particular, vamos a hablar de 3 características principales. Número 1, un medio de prueba debe ser lícito. ¿Qué quiere decir que un medio de prueba sea lícito? Bueno, que se haya adquirido por alguna de las partes en el proceso, la parte oferente del medio de prueba haya adquirido ese medio de prueba sin alterar o transgredir derechos fundamentales. Es decir, un medio de prueba, para que sea perfectamente lícito, debió haberse adquirido de forma legal, pero además sin transgredir de ninguna manera derechos fundamentales. Y también dentro de las características que debe tener es que el medio de prueba debe ser pertinente. El medio de prueba pertinente implica que tiene una relación directa o indirecta con los hechos, materia del proceso, ya sea que sean hechos que tengan relación con la postura de la defensa o la postura de los fiscales. Y adicionalmente, el tercero de ellos es que el medio de prueba debe ser también idóneo, es decir, el medio de prueba debe ser adecuado para probar lo que se pretende probar. Esas son las 3 principales características que deben cumplir los medios de prueba. Entonces, los medios de prueba deben ser lícitos, pertinentes e idóneos. Una vez aclarado lo anterior, entonces nos vamos a abocar a establecer una serie de situaciones que debe de cumplir el medio de prueba para poder ser utilizado en el proceso penal. El régimen probatorio que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es justamente la norma que rige a nivel nacional todos los procedimientos en materia penal, nos establece una serie de principios esenciales que vamos a considerar en todas las cuestiones probatorias del proceso penal. Número 1, el Código Nacional, lo primero que nos establece es que se rige por un principio que se llama libertad probatoria. ¿Qué implica la libertad probatoria? Que todas las partes en el proceso, para poder probar su postura, que también conocemos en la práctica como teoría del caso, podrán probar por cualquier medio los hechos que sustentan su teoría del caso. Esto es particular en la materia penal porque la gran mayoría de las materias hay una serie de formalidades o de fórmulas para poder probar algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si estamos trabajando en un proceso de tipo civil o administrativo, hay ciertos medios de prueba que son admitidos en el proceso y que únicamente se limitan a eso. Si la forma en que queremos probar un hecho no corresponde a la forma específica establecida en la norma, bueno, pues no se puede probar, ¿no? Sin embargo, en el proceso penal, una de las principales características que tenemos es que las partes pueden probar todos los hechos, materia de su teoría del caso, a través de cualquier medio, con la única condición justamente de que el medio de prueba sea adquirido de forma lícita. Es decir, que cuando se obtiene el medio de prueba no se haya transgredido derechos fundamentales o que no deriven de una violación de derechos fundamentales. De la misma manera, nos habla de la licitud, que justamente estamos hablando de la prueba ilícita, ¿no? Entonces, el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción novena, establece que cualquier medio de prueba obtenido con violación de derechos humanos será nulo, es decir, no podrá ser considerado en el proceso para la determinación judicial. El juez tiene la prohibición de utilizar en el proceso penal
para poder tomar su decisión cualquier medio de prueba que haya sido obtenido con violación de derechos fundamentales. Por su parte, el artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que todos los medios de prueba y datos de prueba deben ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente. Es decir, observando siempre los derechos fundamentales del gobernado al momento de llevar a cabo este tipo de actos de investigación. Ahorita platicamos un poquito más a profundidad de este tema. Y el artículo 264 nos establece que los medios de prueba adquiridos con violación de derechos fundamentales, es decir, los medios de prueba ilícitos, tienen como consecuencia su exclusión y la nulidad del medio de prueba. Es decir, no van a ser admitidos en el procedimiento, pero de haber sido admitidos y desahogados cuando el juez determina que ese medio de prueba, al final de cuentas, resultó ser ilícito, entonces tendrá que decretar su nulidad y no podrá utilizarlo para tomar ninguna determinación, independientemente de la etapa procesal en la que nos encontremos. Por otro lado, el artículo 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales también nos establece que los medios de prueba no tendrán valor si han sido obtenidos por medio de actos violatorios de derechos fundamentales. Entonces, esta es la base general el fundamento jurídico de la prueba ilícita, ¿no? Entonces, repito, artículo 20 constitucional, apartado B, fracción novena, artículos 263, 264 y 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establece entonces que un medio de prueba, para poder ser lícito, tuvo que haberse obtenido sin transgredir o violentar derechos fundamentales y que la consecuencia de esta violación de derechos fundamentales es la nulidad del medio de prueba y su exclusión del proceso. Ahora, también nos habla justamente de que el medio de prueba debe ser pertinente, ¿no? El medio de prueba ya habíamos señalado que la pertinencia tiene que ver con la relación directa o indirecta que tenga el medio de prueba con los hechos que trata de acreditar cada una de las partes de acuerdo a su postura. El agente del Ministerio Público, por supuesto, siempre tratará de demostrar que la persona que está sujeta al procedimiento es culpable, por supuesto, mientras que el abogado defensor tratará de hacer todo lo posible por demostrar lo contrario o, dependiendo, por supuesto, de su postura y su teoría del caso, de llevar a cabo una serie de afirmaciones que permitan, por supuesto, a su cliente salir bien librado de este procedimiento, ¿no? Entonces, la pertinencia es algo muy importante que tenemos que tener como claro, porque hay dos tipos, ya habíamos dicho, ya les habíamos comentado, de pertinencia, directa o indirecta, es decir, no todos los medios de prueba en el proceso penal sirven para probar directamente algo, porque no siempre es posible. A veces no tenemos la manera, por ejemplo, de probar que un sujeto privó de la vida a una persona de forma directa, porque, por ejemplo, no hay testigos. Un medio de prueba directo sería un testigo que observó con todos sus sentidos el hecho delictivo. Sin embargo, en muchas ocasiones vamos a tener otros elementos de prueba que nos permiten llegar a afirmar que un sujeto cometió el hecho delictivo aún sin ser directos, como por ejemplo, medios de prueba pericial que permiten establecer una serie de situaciones que permiten asegurar que el sujeto se encontraba en ese lugar al momento de la comisión del delito. Entonces vamos a tener que los medios de prueba podrán ser pertinentes directos porque son medios de prueba directos o medios de prueba indirectos. También se le conoce al medio de prueba indirecto como el medio de prueba indiciario, porque justamente no tiene que ver directamente con el hecho, sino con cuestiones o circunstancias previas, posteriores o concomitantes al hecho que se pretende afirmar. Entonces, la pertinencia puede variar de ser un medio de prueba directo o indirecto. Por otro lado, tenemos también que el medio de prueba, ya habíamos señalado, tiene que ser idóneo. Es decir, tiene que ser útil para probar lo que se pretende probar. Si yo quiero, por ejemplo, acreditar la edad de una persona o la nacionalidad de una persona o
eh, la relación filial de una persona, bueno, pues lógicamente podría ofrecer una copia certificada de un acta de nacimiento, ¿no? Por poner un ejemplo. Eso sería idóneo. Los medios de prueba se rigen por un principio súper importante que se llama la contradicción. Es decir, todos los medios de prueba que yo, como abogado defensor, ofrezco también pueden ser refutados por la agente del Ministerio Público y viceversa. La agente del Ministerio Público ofrecerá sus medios de prueba y yo tengo el derecho también de contradecir los medios de prueba del fiscal por dos vías. Número uno, a través de la litigación, es decir, a través, por ejemplo, del interrogatorio y el contrainterrogatorio en la audiencia de juicio durante el desahogo de los medios de prueba, o a través del ofrecimiento de medios de prueba propios que permitan cuestionar. Si el agente del Ministerio Público, por ejemplo, ofrece una documental en la que se establece que hay por ejemplo, una transferencia de cierto monto a una cuenta en específico, y yo puedo probar lo contrario a través de otra documental, estoy ejerciendo mi principio de contradicción, ¿no? Entonces, básicamente, el principio de contradicción es el derecho que tienen las partes de oponerse al medio de prueba del otro, de contradecir al otro. Y les decía, tiene esta doble vía, ya sea a través de medios de prueba de la misma naturaleza o incluso idénticos, con el objetivo de contradecir, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones ocurre que la fiscalía tiene un medio de prueba, por ejemplo, una prueba genética, ¿no? Una pericial en materia de ADN, en la que aparentemente hay una identidad en el sujeto al que contra quien se sigue el procedimiento, y el abogado defensor manda a realizar su propio dictamen pericial en la misma materia y resulta que no hay compatibilidad, ¿no? Entonces a eso nos referimos con esta contradicción a través de medios de prueba similares o de la misma naturaleza, o en su defecto también podemos utilizar la contradicción durante el desahogo de los medios de prueba. Por ejemplo, cuando se desahoga un medio de prueba testifical por parte de la fiscalía, yo como abogado defensor tengo derecho a también hacer preguntas para evidenciar contradicciones o evidenciar al juez que hay ciertas cosas que no parecen lógicas de las narrativas de los testigos, ¿no? Por poner un ejemplo. El principio de inmediación implica, en materia penal, y esto se está trasladando básicamente a todas las materias, que el juez que va a emitir la sentencia debe estar presente durante el desahogo de los medios de prueba. Es decir, no tiene que haber una delegación de funciones por parte del juzgador hacia algún subalterno para que este desahogue los medios de prueba, como ocurría antes en la materia penal y como ocurre, por ejemplo, en materia civil, en la que quien desahoga los medios de prueba son los secretarios de acuerdos y no el juez, ¿no? Ahora, con la oralidad y las audiencias orales en algunas materias como la mercantil oral, justamente pues estamos con un juez que está presente en el desahogo de los medios de prueba. Sin embargo, en materia penal esta es la regla general. En materia penal siempre tiene que estar el juzgador que va a emitir la sentencia presente al momento de desahogar los medios de prueba. Es decir, se desahogan ante el juez. También tenemos el principio de uso, que implica justamente que el juez, una vez que han desahogado los medios de prueba en la audiencia de juicio, puede utilizar los medios de prueba para poder construir su determinación, su sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. La única limitación es que los medios de prueba sean lícitos, de acuerdo al artículo 20 constitucional. Y finalmente vamos a tener a la libre valoración de los medios de prueba. ¿Qué implica la libre valoración de los medios de prueba? Que el juez, a diferencia de otras materias, no está obligado a seguir una serie de reglas específicas para asignar el valor, como ocurre en otras materias. Por ejemplo, pensamos en materia civil, en la que se nos establece en el Código de Procedimientos Civiles una serie de reglas, ¿no? Por ejemplo, si nos dice una documental pública tiene valor probatorio pleno, mientras que las demás tienen valor probatorio indiciario, etc. En este caso, el sistema acusatorio rompe con este esquema y establece la posibilidad de que el juez asigne libremente el valor al medio de prueba, atendiendo justamente a una serie de parámetros
que se llaman, que todos ustedes también conocen como la zona crítica o la valoración racional de la prueba, en la que el juez utilizará las reglas de la lógica, las reglas de los conocimientos técnicos y científicos y las máximas de la experiencia para poder llegar a determinar el valor que tiene cada medio de prueba y de ninguna manera estará limitado por la norma a asignar el valor. Esto tiene mucho que ver con el primer principio, hay libertad probatoria, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy interesante porque se rompe con esta serie de formulismos de probatorios en materia penal para dar libertad probatoria y libertad en la valoración de los medios de prueba, ¿no? Entonces, aquí hace match tanto la libertad probatoria como la libre valoración de los medios de prueba. Esto no quiere decir que el juez va a poder hacer lo que se le dé la gana respecto a asignar el valor que él quiere, ¿no? Es decir, aquí el juez va a estar también limitado en su valoración respecto a la racionalidad de las afirmaciones fácticas de las personas en concordancia con los hechos que van demostrando a través de sus elementos probatorios. El juez tiene que ser completamente lógico al momento de hacer una afirmación de hecho en su sentencia. Por lo tanto, esta limitación es básicamente la racionalidad. Entonces, esto de libertad probatoria no es como que el juez pueda hacer lo que se le dé la gana o asignar el valor que se le dé la gana, sino básicamente consiste en que no hay reglas procesales específicas en la ley que impidan a el juzgador hacer un análisis racional de los medios de prueba. Básicamente en ese punto. Vamos a hablar básicamente de cuál es el proceso probatorio en el sistema penal acusatorio para que entendamos un poquito más el tema de la prueba ilícita. Porque la prueba ilícita va a tener una serie de momentos en los cuales se puede presentar, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de cuál sería como el proceso probatorio que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en un proceso penal. Entonces, número 1 nos habla acerca de la producción de los medios de prueba. Los medios de prueba se producen durante la etapa de investigación en el proceso penal. En el momento, esta etapa de investigación inicia desde el momento en que un ciudadano o una autoridad se presenta ante la fiscalía a solicitar la investigación de un hecho con apariencia de delito a través de una denuncia o una querella. En materia fiscal, como ustedes saben, regularmente procede una querella, ¿no? Salvo algunas excepciones. Pero bueno, de manera general, lo primero que tiene que ocurrir es que haya una denuncia o una querella ante la autoridad ministerial, con el objetivo de que se realice una investigación y después de que se lleve a cabo esta investigación, se decida por parte de la Fiscalía si se cuenta con un caso, y de contar con un caso, bueno, se sube a Poder Judicial, ¿no? Entonces, en esta parte de la producción es donde realmente se pueden llegar a cometer las violaciones de derechos fundamentales. La producción de los medios de prueba implica estas facultades que tiene la autoridad policial y ministerial, así como los peritos, para llevar a cabo la investigación a través de ciertas figuras interesantes, ¿no? Por ejemplo, dentro de los actos de investigación que puede llevar a cabo la gente del Ministerio Público y las policías es realizar entrevistas a personas, ¿no? Pueden entrevistar a testigos con el objetivo de verificar los hechos materia de la denuncia o querella. De la misma manera pueden llevar a cabo inspecciones, se presentan a un cierto lugar y el policía ministerial hace una descripción de lo que está observando con sus sentidos con estos actos de inspección. Existen diferentes tipos de inspecciones, ¿no? Pueden haber inspecciones de objetos o de lugares, pero también de personas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona la detienen en flagrancia por estar cometiendo un hecho delictivo y el policía que hace la detención procede a hacer una revisión física de la persona y que también conocemos como cacheo, ¿no? Que es básicamente esto de revisar a la persona con el objetivo de verificar si ésta trae consigo algún elemento relacionado con el hecho delictivo o si esa persona trae algún objeto que pudiese considerarse
delictivo o peligroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos actos, esta inspección de personas tiene una serie de regulaciones. Si esta regulación no es observada por el policía, entonces está cometiendo una violación de derechos fundamentales, ¿no? O, por ejemplo, va a hacer una inspección una persona a un domicilio y resulta que ingresa al domicilio sin una orden de cateo, aguas, ¿no? Ya está cometiendo una violación de derechos fundamentales. Y justamente todos los medios de prueba que se producen con motivo de estos actos indebidos se llama prueba ilícita. La revisión corporal de las personas, que aunque suena como la inspección de personas y el cacheo, realmente la revisión corporal consiste en la toma de muestras de fluidos corporales, vellos, cabellos, fotografías internas o externas de la persona o exposición de partes íntimas. Y para eso se requiere una autorización voluntaria de la persona debidamente informada, asesorada por su abogado defensor, o, en su defecto, una orden judicial para poder llevar a cabo esta toma de muestra, ¿no? Y entonces, si el agente del Ministerio Público o la policía llevan a cabo una extracción indebida